En la industria del azúcar se emplean varios evaporadores en serie. A estos evaporadores conectados en serie se los conoce evaporadores de efecto múltiple. Entonces vamos a ver este tipo de evaporadores de efecto múltiple. Aquí vemos, ¿no es cierto?, varios evaporadores en serie. En realidad son evaporadores en serie que van más de 5 evaporadores en los ingenios azucareros que tenemos aquí en Santa Cruz. Entonces es importante estudiar los evaporadores de múltiple efecto. Un evaporador de múltiple efecto consta de un conjunto de evaporadores. En este caso tenemos 3 evaporadores en serie, siendo el primer evaporador el que recibe el vapor vivo procedente de un generador de vapor. Entonces aquí el evaporador que recibe el calor de calefacción, el vapor vivo, sería el evaporador 1. Y luego 2 y 3. Durante el funcionamiento, el vapor procedente del primer efecto que sale por la parte superior, este es el vapor procedente del primer efecto, se emplea como vapor de calefacción en el segundo efecto. Entonces este vapor que se evapora se emplea como vapor de calefacción en el segundo efecto. Y el vapor producido en un segundo efecto que sale por la parte superior, el vapor que se evapora de la disolución, este vapor se emplea como vapor de calefacción para un tercer efecto. Es evidente que para su funcionamiento se necesita que el vapor de calefacción en cada efecto tenga una temperatura superior a la temperatura de ebullición de la disolución en ese efecto, lo cual exige que exista entre los distintos efectos, efecto 1, efecto 2 y efecto 3, una diferencia de presión suficiente para que se produzca la ebullición de la disolución. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir lo siguiente. A ver, tengo aquí el evaporador. ¿A cuánto? A una atmósfera. Perfecto, a una atmósfera. Muy bien. A una atmósfera, vamos a suponer que es agua, ¿ya? A una atmósfera la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Entonces, con el vapor vivo se calienta y el agua evapora, un vapor a 100 grados. Entonces ingresa aquí a 100 grados el vapor de calefacción. ¿No es cierto? Entonces, 100 grados es el vapor de calefacción. Entonces aquí deberá existir una temperatura de ebullición menor a 100. Menor a 100. Entonces, aquí para bajar la temperatura de ebullición ya no puede ser 100 aquí la temperatura. Debe ser menor para que exista una diferencia de temperatura entre el vapor que tiene 100 grados y la temperatura de ebullición. Entonces, para eso es necesario realizar un vacío en el segundo evaporador. Por decir algo, aquí tenía una atmósfera, aquí tiene 0.5 atmósferas. Allá, 0.5 atmósferas. A 0.5 atmósferas la presión en la cámara, la temperatura de ebullición del agua es 81 grados centígrados. Entonces, tengo aquí vapor a 100 y aquí tengo la temperatura de ebullición que es 81 grados centígrados. ¿Ya? A 0.5 atmósferas la temperatura de ebullición del agua es 81 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Y de dónde saca estas temperaturas? De las tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado entrada por las presiones. Esas tablas de termodinámica. Entonces, si tengo aquí
0,5 atmósferas, la temperatura de ebullición es 81 grados. Entonces existe transferencia de calor. El vapor que viene está a 100 y aquí tengo 81 grados. Entonces existe transferencia de calor. Pero la temperatura de ebullición es 81. Con esa temperatura se forma vapor. Entonces aquí el vapor ya está a 81 grados. Entonces aquí debo tener una temperatura de ebullición menor a 81. Por decir esto, se baja hasta 0,2 atmósferas. A 0,2 atmósferas. A 0,2 atmósferas, 0,2 atmósferas, la temperatura de ebullición es 60 grados centígrados. Entonces aquí tengo a 81 el vapor y tengo 60 grados. 81 a 60 existe transferencia de calor. El vapor que se produce tendrá 60 grados centígrados. Y así como ustedes ven, el vapor cada vez tiene menor temperatura. Y para esto requiero realizar un vacío en cada evaporador. El vacío debe ser decreciente en la dirección del flujo de vapor. Se debe realizar vacío. Esto es una atmósfera 0,5, 0,2, mayor vacío. ¿Está bien? Perfecto, de esa forma trabaja. Aquí tengo la alimentación y tengo aquí la solución concentrada. Esta solución concentrada entra al segundo, se evapora y tengo una disolución que sale. Se alimenta al tercero y tengo la disolución concentrada. ¿No es cierto? F, ¿a qué sería igual? F sería a esta disolución concentrada L3 más el vapor 1 más el vapor 2 y más el vapor 3, ya que estos vapores se desprenden de la alimentación. ¿Está bien? Esto para el balance máximo. En cambio, la cantidad de soluto que ingresa es constante. Soluto en la alimentación, soluto que sale del primer efecto, soluto que sale del segundo efecto y soluto que sale del tercer efecto son los mismos. El soluto no se evapora, el azúcar no se evapora. ¿Qué se evapora? El agua. El azúcar que ingresa, la cantidad de azúcar que ingresa es igual a la salida de cada evaporador. Bien, la diferencia de temperaturas en un múltiple efecto, lo vamos a llamar diferencia útil, es igual a la temperatura del vapor de calefacción, a esta temperatura. Este es el vapor de calentamiento o calefacción. ¿A cuánto el vapor de calefacción? Por decir, el vapor de calefacción está a 5 atmósferas. Ya, a 5 atmósferas. ¿Y cuál es su temperatura? A 5 atmósferas. A 5 atmósferas es 151 grados centígrados. Entonces, de las tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado con la presión, puedo hallar la temperatura del vapor. Si está a 5 atmósferas, la temperatura de este vapor de calefacción a 5 atmósferas es 151 grados centígrados. Entonces, esto lo puedo hallar. Esta es la temperatura de ebullición del vapor de calefacción. Esta es la temperatura de ebullición del agua en el efecto N, en el efecto último efecto. Si yo tengo 3 efectos y dije aquí la temperatura dije aquí que la presión es 0,2 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? A 0,2 atmósferas. 60 grados allá. Entonces, en el último efecto, aquí N sería 3. Entonces, N es 3. ¿Y cuál es la temperatura de ebullición? 60 grados. ¿No es cierto? Y del vapor era 151. 151 del vapor de calefacción y la temperatura de ebullición en el último efecto del agua, del disolvente, es 60.
Entonces tendría una diferencia. 151, que es del vapor, y 60, que es la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, en el efecto 3, menos la elevación en el punto de ebullición 1, más la elevación en el efecto 2 y 3, todos con signo negativo. Esto también, la diferencia útil también es a la diferencia de temperaturas en el primer efecto, más la diferencia de temperaturas en el segundo y la diferencia de temperaturas en el tercer efecto. Bien, entonces ya tengo aquí la diferencia útil, diferencia de temperaturas, y esto es igual a todo esto. La elevación en el punto de ebullición, nosotros vimos la clase anterior, cómo se halla eso, ¿no es cierto? Y también lo hicimos en forma gráfica y en forma analítica. Para el azúcar tenemos ecuaciones, ¿cierto?, analíticas para hallar la elevación en el punto de ebullición, que es función de la concentración en azúcar de la disolución. Para soluciones diluidas, tenemos el primer caso particular. Si la elevación en el punto de ebullición es 0, o sea, no hay elevación en el punto de ebullición, entonces esta ecuación, aquí la elevación, que está entre paréntesis, es 0. Por tanto, tendría que la diferencia útil es igual a la diferencia de temperaturas en el primer efecto más la diferencia de temperaturas en el segundo y el tercero. Pero esto también es igual a la temperatura de ebullición del vapor de calefacción, a la temperatura del vapor de calefacción más bien, menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto. Entonces, si yo tengo la presión en el último efecto, puedo hallar la temperatura de ebullición del agua con esa presión. Por decir, aquí tengo 0.2 atmósferas, la temperatura de ebullición del agua sería 60 grados centígrados. 60 grados. Tenía el vapor que tenía una presión de 5 atmósferas, 151, menos 60, ¿cierto? Entonces tendría la diferencia útil. Ya tengo la diferencia útil. ¿Y cómo hallo las diferencias? Miren, si yo tengo la presión del vapor de calefacción y la presión en la cámara 3, puedo hallar la temperatura de ebullición del agua. Entonces, vapor menos temperatura de ebullición del agua son conocidos. Por tanto, el delta útil es conocido ya. Pero no conozco la diferencia de temperaturas en el efecto 1, diferencia de temperaturas efecto 2 y diferencia de temperaturas efecto 3. ¿Y cómo se hallan estas diferencias de temperaturas? El método es el siguiente. Lo primero, balance másico para todo el sistema. Entonces, la alimentación de la solución que ingresa al primer efecto es igual a la solución concentrada que sale del último efecto más la suma del vapor generado en el primero más el vapor del segundo y más el vapor en el tercero. ¿Está bien? Ya que este vapor de calefacción no se mezcla con la solución. Aquí entra vapor y sale su condensado. Entonces, esto es un circuito totalmente independiente. Entonces, de F se desprende el vapor, 1, 2 y 3, y sale el líquido concentrado L3. Entonces, el balance me dice F, L3, es la solución concentrada que sale del tercer efecto, y la cantidad de vapor que se desprende, efecto 1, efecto 2 y efecto 3. Tengo mi balance máximo. De este balance puedo hallar la cantidad total de vapor que se desprende en los tres efectos.
vapor desprendido en el primero, en el segundo y el tercero. Aquí es igual. F, este L llevo a restar la alimentación menos el líquido concentrado que sale de la última etapa. Al hacer esta diferencia tengo la sumatoria de vapor que se desprende en la cámara de evaporación. O sea, en otras palabras, tengo esta sumatoria del vapor, pero aún no sé cuánto es en el primero, en el segundo y en el tercero. Lo que sé es que esta suma es F menos L3. Bien, ¿y cómo hallo L3? Balance de soluto. Soluto que ingresa al primer efecto, soluto que sale del primer efecto, soluto que sale del segundo y soluto que sale del tercer efecto. El soluto, que puede ser azúcar, no se evapora. Por tanto, el soluto que ingresa al primer efecto es igual al soluto que ingresa al segundo efecto, al tercero y así sucesivamente. El soluto no se evapora. Por tanto, puedo igualar la cantidad de soluto que ingresa con la cantidad de soluto que sale del tercer efecto. Voy igualando. Puedo igualar este primer miembro con el segundo, que son iguales. Esto es la cantidad de soluto. Entonces, el soluto no se evapora. ¿Qué se evapora? El agua, que es el disolvente. Entonces, voy a igualar la entrada con la salida. Tengo esto. Cantidad de azúcar que entra, cantidad de azúcar que sale del último efecto. De esta relación voy a despejar la cantidad de solución concentrada que sale del tercer efecto. ¿Sí? Allá tengo L3. Entonces reemplazo aquí L3F, normalmente es dato de la alimentación, y tengo la cantidad total de vapor desprendido en los tres efectos. ¿Bien? Bien, este es el primer paso, balance másico y balance de soluto. El segundo paso, asumiendo que las áreas de todos los efectos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que las áreas son iguales. El área, aquí tengo el intercambio de calor 1, intercambio de calor 2 y el intercambiador de calor 3. Aquí veo que este intercambiador y este intercambiador y este tienen el mismo área, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Por tanto, las áreas de estos intercambiadores de tubos verticales son los mismos. Esto es lo que dice. Asumiendo que las áreas de todos los efectos son iguales, además se supone que la cantidad de calor intercambiado en cada efecto es el mismo. Flujo de calor en el primer efecto, coeficiente de diseño del primer efecto, área de transferencia de calor en el primer efecto por la diferencia de temperaturas en el primer efecto. Este es el flujo de calor en el primer efecto. Flujo de calor en el segundo efecto, coeficiente global de transferencia de calor para el efecto 2, el área de transferencia de calor del efecto 2 y por la diferencia de temperaturas para el efecto 2. Flujo de calor en el efecto 3, coeficiente global de diseño en el efecto 3, área de intercambio de calor para el efecto 3 y diferencia de temperatura. Bien, entonces como los flujos de calor son iguales, voy a igualar flujo de calor 1 igual a flujo de calor 2, esto igual a flujo de calor 3. Flujo de calor 1, 2 y 3. ¿Está bien? Entonces aquí tengo el flujo de calor 1, el flujo de calor 2 y el flujo de calor 3. Vienen de aquí. Este flujo de calor 1, flujo de calor 2 y flujo de calor 3. 1, 2 y 3. Pero además dijimos que las áreas son iguales. Entonces esta área es igual al área 2, el área 2 es igual al área 3. Entonces se anulan las áreas porque son iguales. Y al final queda coeficiente global de diseño del evaporador 1
por la diferencia de temperaturas para el efecto 1. Coeficiente global de transferencia de calor para el efecto 2 por la diferencia de temperaturas en ese efecto, en el efecto 2. Coeficiente global de transferencia de calor para el efecto 3 por la diferencia de temperaturas en ese efecto. Normalmente los coeficientes globales de diseño son datos. O sea, aquí tengo dato, coeficiente global de diseño 1 es dato, coeficiente global de transferencia de calor 2 es dato, coeficiente global de transferencia de calor de diseño para el efecto 3 es dato. ¿Está bien? No nos olvidemos que el delta T1 es la temperatura del vapor de calefacción, esta temperatura del vapor de calefacción, menos la temperatura de ebullición de la disolución, T1. Y justamente aquí está temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición de la disolución en el efecto 1. Esa es la diferencia útil de temperaturas en el efecto 1. Bien, entonces de estas relaciones voy a igualar el primer efecto con el segundo efecto. ¿Está bien? Primero y segundo. Y luego voy a igualar el primero con el tercero. A ver, veamos esto. ¿Para qué? El primer efecto con el segundo efecto. De esta relación despejo la diferencia de temperaturas en el segundo efecto. Está dada por esta relación. ¿Bien? Entonces, coeficiente de diseño 1, 2 por la diferencia de temperaturas 1. Y la diferencia de temperaturas 1 es temperatura del vapor, como aquí ven, y menos la temperatura de ebullición de la disolución en el efecto 1. Luego voy a igualar el primer efecto con el tercero. Despejo la diferencia de temperaturas en el efecto 3, que está dada por esta relación. Estoy expresando la diferencia de temperaturas, efecto 2 y efecto 3, en función de la diferencia de temperaturas en el efecto 1, delta T1, delta T1. No nos olvidemos que los coeficientes U de diseño son datos. Bien, entonces puedo sumar, ¿no es cierto? Puedo sumar ahora esto. Aquí tengo delta T1, delta T2 y delta T3. Entonces voy a hacer eso. Aquí, la elevación es 0. Este delta T útil lo hallé, esto es dato ya. Es la temperatura de ebullición del vapor menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, cuando la elevación en el punto de ebullición es 0. Pero esta relación es igual a la diferencia de temperaturas efecto 1, efecto 2 y efecto 3. Pero la diferencia de temperaturas efecto 1, ¿a qué es igual la diferencia de temperaturas efecto 2? Es coeficiente 1, 2 y delta T1. Coeficiente 1 y 2 por delta T1. ¿Y a qué es igual la diferencia de temperaturas efecto 3? 1 sobre 3 por delta T1. 1 sobre 3 por delta T1. Y aquí era solamente delta T1. Factorizo. ¿Está bien? Factorizo esto. ¿Qué tengo? En esto tengo el delta T útil y tengo los coeficientes de diseño. Entonces, este término que está entre paréntesis pasa a dividir. ¿Está bien? Pasa a dividir y obtengo la diferencia de temperaturas en el efecto 1. Esto que está entre paréntesis pasa a dividir a la diferencia útil y obtengo la diferencia de temperaturas efecto 1, ya que los coeficientes de diseño normalmente son datos en evaporadores. Entonces, delta T1. ¿Pero a qué es igual delta T1? Delta T1 ya tengo ahí, delta T1 es igual a la temperatura del vapor. Lo tengo, la temperatura del vapor. Dije que esa temperatura, si la presión del vapor de calefacción
en 5 atmósferas, la temperatura es 151 grados centígrados. 151. Esta temperatura que es, no lo conozco esta temperatura, pero sí conozco delta T1, ¿no es cierto? De aquí hallamos delta T1, ¿cierto? Entonces conozco delta T1. Entonces, de esta relación de espejo T1, ¿qué va a ser? T sub 0 menos delta T1. Esto pasa al primer miembro y esto viene con signo negativo, ¿no es cierto? Al segundo miembro. Temperatura del vapor menos la diferencia de temperaturas efecto 1. Eso es igual a la temperatura de 1. ¿Está bien? Entonces realizo eso. Ahí está, delta T1. Despejo temperatura 1. Ya tengo delta T1, temperatura del vapor. Tengo la temperatura de ebullición en el efecto 1. Delta T sub 2, aquí es igual. La temperatura del vapor que viene del primer efecto, temperatura de ebullición de la disolución en el segundo efecto. ¿Qué no tiene T sub 2? Entonces T2 despejo, ya que tengo delta T sub 2. Porque ya tengo, al tener T sub 1, ya puedo hallar delta T sub 2, ¿no es cierto? Puedo hallar. Entonces tengo delta T sub 2, o si quieren pueden hallar aquí tengo delta T sub 2, aquí es igual, aquí a esta relación por delta T1, no nos olvidemos que ya hallamos delta T1, entonces ya tengo delta T sub 2, ya tengo delta T1, aquí es igual delta T1 a esta relación, ¿no es cierto? Ahí está, a esto, ya tengo delta T1, entonces multiplico por esta relación y tengo delta T sub 2. Delta T sub 2 lo tengo. T1 menos T sub 2. T1 lo encontré en la primera parte. De aquí despejo T2. A esa temperatura debo hallar el calor latente de vaporización del agua. A la temperatura 1, el calor latente de vaporización del agua, de tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturada. ¿Está bien? Delta T sub 3. ¿A qué es delta T sub 3? Es a la relación, ¿cierto?, de coeficientes de transferencia de calor de diseño por delta T1. Delta T1 ya lo tengo. Multiplico por este cociente, tengo delta T sub 2. Más bien, delta T sub 3. ¿Cierto? Delta T1, delta T sub 3. Pero aquí es igual delta T sub 3. Temperatura del vapor que viene del segundo efecto menos temperatura de ebullición del fluido en el tercer efecto. La temperatura de ebullición en el tercer efecto, entonces despejo de aquí, es temperatura 2 menos delta T sub 3. Tengo esta temperatura hallo el calor latente de vaporización del agua en el tercer efecto. Tengo la temperatura 1, 2 y 3, que son temperaturas de ebullición en los efectos 1, 2 y 3. Bien, entonces aquí el flujo de calor en el primer efecto es vapor por lambda 1, en el segundo efecto vapor 2 por lambda 2, tercer efecto vapor desprendido 3 por lambda 3, que son calores latentes. De esa relación puedo despejar vapor desprendido en el primer efecto, vapor desprendido en el segundo efecto y vapor desprendido en el tercer efecto. Luego sumo esto. Voy a sumar flujo de calor, calor latente, flujo de calor, calor latente 2, flujo de calor, calor latente 3. Ya tengo esto. De esta relación, como los flujos de calor son iguales, lo voy a llamar solamente Q. Entonces, el flujo de calor de espejo es igual a la cantidad de vapor total sobre la inversa de los calores latentes en cada efecto. La cantidad de vapor total ya lo tengo, allí en la parte de balance. Aquí tengo también los calores latentes. Por tanto, tengo el flujo de calor en cada efecto. Si ya tengo el flujo de calor en cada efecto que son iguales, despejo de esta ecuación de transferencia de calor el área del primer efecto, el área del segundo efecto, el área del tercer efecto, ya que los flujos de calor
Q1, Q2 y Q3 son iguales. Delta T1, delta T2 y delta T sub 3 ya los determiné anteriormente. Entonces tengo el área. Estas áreas deben ser iguales. Área 1, área 2 y área 3 deben ser iguales. Si no son iguales, la diferencia debe ser menor al 1%. Entonces, si tienen una pequeña diferencia, debo hallar el promedio. Área 1 más área 2, área 3 dividido entre 3. Eso sería el área promedio de intercambio de calor en cada evaporador. Si las áreas resultan diferentes, se deberá realizar una nueva distribución de temperaturas y de hacer el balance máximo para calcular nuevamente las áreas. Entonces el flujo de calor es vapor vivo por el calor latente del vapor vivo. De esta relación puedo hallar el vapor de calefacción, flujo de calor sobre el calor latente del vapor de calefacción. La economía de evaporación en un múltiple efecto es a la cantidad total de vapor desprendido sobre la cantidad necesaria de vapor de calefacción. Un buen texto para esta parte es el Jankowicz, procesos de transporte y principios de operaciones unitarias. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y concluimos además con la asignatura. Con esto ya concluimos la asignatura. Entonces, tenemos el día lunes 6, el segundo examen en horario de clases, el lunes 6 de diciembre, mediante la plataforma virtual. Y el lunes 20 de diciembre tenemos el examen final, también mediante la plataforma virtual. El segundo examen es sobre intercambiadores de calor y el examen final es sobre evaporadores. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, el lunes 6 tienen el segundo examen y el lunes 20 el examen final. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Muy bien, no habiendo preguntas, concluimos aquí la asignatura. Nuevamente repito, el día lunes 6 de diciembre es el segundo examen y el lunes 20 de diciembre es el examen final mediante la plataforma virtual de la UAGRM en horario de clase. Esos días el examen estará publicado en la mañana y en la tarde, media hora antes del examen, voy a dar la contraseña a la secretaria para que ustedes puedan acceder al examen. Todos los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM. No se acepta otro medio para los exámenes. Los exámenes deberán estar en la plataforma virtual de la UAGRM. Tomen sus recaudos, por favor. Hay un tiempo límite, ustedes 15 minutos antes de ese tiempo límite ya deben sacarle fotos a su examen, escanearle, convertir a PDF y enviar. Eso les da, los 15 minutos les da suficiente tiempo. Si tienen alguna pregunta. Está todo claro, Inge.